Cuando un temido motociclista detiene su rugiente motocicleta al borde de una carretera desolada, encuentra a una joven herida y aterrorizada, susurrando, «Por favor, no me hagas daño, no puedo moverme». Conocido por su pasado turbulento y su corazón frío, el hombre sorprende a todos, incluido a sí mismo, con lo que hace a continuación. Su acto de compasión da inicio a un viaje de redención, sanación y un vínculo inesperado que demuestra que incluso los corazones más duros pueden aprender a volver a amar. El desconocido vestido de cuero, con tatuajes que le cubren los brazos y una reputación que hace que los hombres adultos se aparten, se convierte en un inesperado ángel de la guarda. Su amable respuesta a la desesperada súplica de ella transforma no solo el mundo de ella, sino también su propia alma dañada. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en una carretera desierta, se convierte en una historia de segundas oportunidades y del poder de la bondad humana. Pero, ¿qué hizo este endurecido motociclista que lo cambió todo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. La Harley Davidson rugía por el tramo vacío de la autopista 49, con sus tubos cromados resonando en las paredes del cañón como un trueno atrapado en la piedra. Jake Reaper Morrison agarraba el manillar con sus manos callosas, cada nudillo marcado por cicatrices de peleas que prefería olvidar. El viento azotaba su barba canosa mientras se inclinaba en una curva, buscando la paz que solo encontraba cuando el asfalto desaparecía bajo las ruedas giratorias. Esa mañana había comenzado como todas las demás desde que abandonó el club de motociclistas Crimson Wolves hacía 6 meses. Café negro como su estado de ánimo, tostadas rancias y el peso aplastante de una vida pasada en el lado equivocado de todo lo decente. El pequeño apartamento encima del taller mecánico de Murphy ofrecía poco confort, pero era un trabajo honesto que mantenía sus manos ocupadas y su conciencia más tranquila de lo que había estado en años. La pulsera del hospital rota que llevaba en el bolsillo de la chaqueta se arrugó cuando cambió de posición. La pulsera de Emma. La había encontrado pegada a su bota después de salir del hospital St. Mary's hacía 3 días, donde había visto cómo ingresaban a una joven con heridas que le habían revuelto el estómago. Algo en su expresión aterrada le había perseguido en sus sueños desde entonces. Jake redujo la velocidad al acercarse a una curva cerrada. La memoria muscular de 2 décadas de conducción le mantenía estable. El paisaje desértico se extendía infinito en todas direcciones, salpicado solo por árboles de Josué, que se erigían como centinelas contra el pálido cielo matutino. Ahora ese era su santuario, esos largos viajes en los que el pasado no podía seguirlo y el futuro permanecía misericordiosamente incierto. Los lobos carmesí habían sido su familia durante 15 años, hermanos unidos por la sangre, el cromo y un código que exigía lealtad por encima de todo. Pero Jake había aprendido que la lealtad era una moneda que compraba cosas diferentes dependiendo de quién la gastara. Cuando el presidente Viper Castellanos le ordenó torturar a rivales con sus familias durmiendo arriba, Jake trazó una línea que no podía cruzar. Marcharse no había sido limpio. Nada con los lobos lo era nunca. Le dejaron marchar con vida, pero por los pelos, y solo porque su servicio militar le había ganado el respeto suficiente como para comprar su salida con las costillas rotas en lugar de una tumba poco profunda. El precio fue exiliado de todo lo que había conocido, de todos los que había llamado hermanos, y de la constante conciencia de que su pasado podía alcanzarlo en cualquier momento. El motor de la motocicleta tosió cuando Jake coronó una colina, y fue entonces cuando lo vio. Las marcas de los neumáticos marcaban el asfalto con violentos arcos negros, que conducían a un sedán envuelto alrededor de un poste telefónico como un origami de metal retorcido. El vapor se elevaba del capó abollado y la puerta del conductor colgaba abierta en un ángulo antinatural. Jake se detuvo y sus botas golpearon la grava al desmontar. Su entrenamiento militar se activó automáticamente, buscando amenazas y víctimas, mientras su conciencia civil luchaba con el instinto del motociclista de seguir conduciendo. Esto no era problema suyo. Involucrarse significaba preguntas, informes policiales y una atención que no podía permitirse. Pero entonces lo oyó. Una vocecita, débil como un susurro, pero aguda como cristales rotos contra su corazón. «Por favor, no me hagas daño. No puedo moverme. No podía tener más de 8 años.
Tenía el pelo oscuro, enmarañado y manchado de sangre. La ropa del colegio estaba rota y sucia. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que hizo que la formación médica de Jake, en sus días en el ejército, hiciera saltar las alarmas en su cabeza. Yacía a unos 4,5 metros de los restos del accidente, probablemente lanzada por el impacto. Sus grandes ojos marrones seguían su acercamiento con el tipo de terror que proviene de saber que el mundo puede volverse peligroso sin previo aviso. «Hola, pequeña». La voz de Jake sonó más suave de lo que había sonado en meses, un tono que creía haber perdido para siempre. Se arrodilló a su lado, con cuidado de no moverse demasiado rápido. «No te voy a hacer daño. Me llamo Jake y estoy aquí para ayudarte». La respiración de la niña era superficial y su rostro estaba pálido bajo la suciedad. «Mamá», susurró. Jake miró hacia el coche. No había movimiento ni sonido, excepto el silbido del refrigerante que se escapaba, y se le hizo un nudo en la garganta al reconocer los signos que había visto demasiadas veces en Afganistán. Algunas batallas terminaban antes de que llegaran los médicos. «Centrémonos en ti ahora mismo, ¿de acuerdo?» Se quitó la chaqueta de cuero, dejando al descubierto unos brazos cubiertos de tatuajes que contaban la historia de una vida dura, pero sus manos se mantuvieron firmes mientras la cubría suavemente con el calor de la chaqueta. «¿Puedes decirme tu nombre?» «Emma». Su voz se estaba volviendo más fuerte, lo que Jake interpretó como una buena señal. «Me duele mucho la pierna». «Lo sé, Emma. Voy a pedir ayuda y luego me quedaré aquí contigo hasta que lleguen. ¿Te parece bien?» Por primera vez desde que la encontró, algo parecido a la confianza brilló en sus ojos. Jake buscó su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de emergencia, mientras tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Jake se arrodilló junto a Emma, y su enorme corpulencia parecía menos amenazante al moverse con la cuidadosa precisión de alguien que entiende de cosas frágiles. La descolorida fotografía que llevaba detrás del carné de conducir parecía arder contra su pecho, un constante recordatorio de otra niña que había necesitado su protección y solo había recibido su ausencia. «Tengo que examinar tus heridas, Emma. Voy a ser muy cuidadoso, pero necesito que me digas si te duele más cuando te toque. ¿De acuerdo?» Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a situaciones de crisis, pero se suavizó con una ternura que los sorprendió a ambos. Emma asintió con la cabeza, con su pequeña mano agarrada a la chaqueta que le cubría el pecho. El ojo entrenado de Jake evaluó su estado con el enfoque metódico que había aprendido en la formación médica del ejército. Su pierna izquierda mostraba signos evidentes de fractura, y la forma en que favorecía su lado derecho sugería un posible daño en las costillas, pero sus pupilas respondían. Su habla era clara y, lo más importante, estaba consciente y alerta. «¿Sabes, Emma? Yo solía ser soldado», dijo Jake mientras examinaba cuidadosamente sus heridas, con las manos firmes a pesar de las emociones que se agitaban en su pecho. «Aprendimos a ayudar a las personas que se lastimaban. Voy a cuidarte muy bien hasta que lleguen los médicos». Los ojos de la niña se abrieron con algo parecido al asombro. «¿Un soldado de verdad? ¿Luchabas contra los malos?» La sonrisa de Jake fue sincera por primera vez en meses. «A veces, pero sobre todo ayudaba a la gente, igual que te estoy ayudando a ti ahora». Sacó el teléfono del bolsillo. Su pulgar ya estaba marcando el 911. «Voy a llamar a una ambulancia y luego esperaremos juntos. ¿Qué te parece?» «Está bien». La voz de Emma sonaba ahora más fuerte, aunque Jake podía ver el dolor que ella luchaba por ocultar. «¿Te quedarás conmigo?» La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Otra niña le había preguntado lo mismo hacía 5 años, y él le había prometido que volvería del club antes de la hora de acostarse. Pero los asuntos del club se habían alargado. Las bebidas habían fluido libremente, y cuando llegó a casa, el accidente ya había ocurrido. Su hija Lily había muerto pidiendo a su papá, y él había estado a 3 estados de distancia, comportándose como un forajido. «Sí», dijo con una palabra que llevaba el peso de viejas promesas y una nueva determinación. «Me quedaré aquí contigo». La voz del operador del 911 crepitaba a través del altavoz del teléfono, mientras Jake proporcionaba los detalles de la ubicación y el estado de Emma. Su experiencia militar guiaba sus respuestas. Información clara y concisa que ayudaría a los paramédicos a prepararse antes de llegar. Mantuvo una mano descansando suavemente sobre el hombro de Emma, un ancla de calidez y seguridad en una situación que fácilmente podría haberla aterrorizado aún más. «La ambulancia está en camino, cariño».
Llegarán en unos 10 minutos. Jake guardó el teléfono en el bolsillo y se acomodó a su lado. ¿Quieres contarme algo sobre el colegio? ¿En qué curso estás? En tercero. La señora Peterson es mi profesora y es muy simpática. Nos deja tener un recreo extra cuando nos portamos bien. A Emma le costaba menos hablar ahora. La conversación la ayudaba a distraer. Jake asintió, sorprendido por lo mucho que lo deseaba. Te lo prometo. ¿Sabes qué? Tengo algo que puede ayudarte a sentirte mejor. Metió la mano en la cartera y encontró la foto gastada que llevaba consigo desde hacía 5 años. Su hija Lily le sonreía desde la foto, con los dientes separados y una amplia sonrisa, congelada para siempre a los 7 años. Esta es mi pequeña Lily. Tenía más o menos tu edad cuando se tomó esta foto. A Jake se le quebró un poco la voz, pero siguió hablando. Ella siempre decía que cuando tienes miedo o te duele algo, ayuda a pensar en cosas felices. ¿Puedes pensar en algo que te haga realmente feliz? Emma lo pensó seriamente, olvidando momentáneamente su dolor. Mi osito de peluche, Mr. Patches, y el helado. Y cuando la tía Sarah me lee cuentos antes de acostarme, su rostro se nubló ligeramente. Pero la tía Sarah está en el trabajo. No sabrá dónde estoy. Nosotros nos aseguraremos de que sepa que estás bien, le aseguró Jake, aunque algo en sus palabras le inquietaba. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué la cuidaba una tía? Los médicos la llamarán por ti. A lo lejos, el sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte. Jake sintió una compleja mezcla de alivio y renuencia. Alivio porque la ayuda médica profesional se acercaba, pero renuencia a renunciar a su papel de protector de Emma. Algo en esta niña había despertado sentimientos que creía enterrados con su hija. «Oigo la ambulancia», dijo Emma, apretando con fuerza su chaqueta. «Eso es una buena noticia. Van a cuidarte muy bien». Jake ajustó cuidadosamente su posición para protegerla del viento. «Y recuerda, te prometí que me quedaría contigo. Eso significa que iré contigo al hospital si me dejan». Las sirenas se hicieron ensordecedoras cuando la ambulancia tomó la curva, seguida de cerca por el coche patrulla del sheriff. Jake se preparó para las inevitables preguntas, las miradas sospechosas, la suposición de que un hombre como él no tenía por qué ser amable con una niña herida. Pero mientras los paramédicos se acercaban, mantuvo su atención en Emma. «Mira, ya ha llegado la ayuda. Tal y como prometí, los paramédicos se movían con destreza». Su sorpresa fue evidente cuando descubrieron que Jake ya había realizado una evaluación exhaustiva de las lesiones de Emma. La paramédica jefe, María Santos, una veterana con 20 años de experiencia, arqueó una ceja cuando Jake recitó los signos vitales y los síntomas de Emma con precisión militar. «¿Tienes formación médica?», preguntó, mientras sujetaba a Emma a una camilla con delicada pericia. «Médico militar y paracaidista». Jake dio un paso atrás para dejarles espacio, pero mantuvo la mirada fija en Emma. «Posible fractura de peroné, sospecha de contusión en las costillas del lado derecho. No hay signos de traumatismo craneal ni hemorragia interna». Santos asintió con aprobación. «Buena evaluación. Probablemente le haya evitado más lesiones al mantenerla inmóvil». Se volvió hacia Emma con una cálida sonrisa. «Hola, cariño. Te vamos a llevar al hospital». «De acuerdo». Los ojos de Emma buscaron inmediatamente a Jake. «¿El señor Jake también viene?» El ayudante del sheriff, un hombre curtido llamado Coleman, se adelantó con la inevitable carpeta y una expresión sospechosa. Su mirada se detuvo en los tatuajes de Jake, el logotipo de los Crimson Wolves parcialmente visible bajo la manga remangada, a pesar del intento de Jake por ocultarlo. «Necesitaré que me dé su declaración», dijo Coleman, con un tono cuidadosamente neutro. «¿Su nombre?» «Jake Morrison». Mantuvo la voz firme, aunque podía sentir la tensión familiar que le provocaban los encuentros con la policía. Bajo su camisa, oculta bajo capas de tinta y tejido cicatricial, la placa de identificación militar presionaba su pecho como un talismán de tiempos mejores. ¿Alguna relación con la víctima? No, la encontré así. Jake observó cómo los paramédicos subían a Emma a la ambulancia. ¿Puedo ir con ella? Está asustada. La expresión de Coleman se suavizó ligeramente ante la genuina preocupación en la voz de Jake. «Eso depende de los paramédicos del hospital. Hablaré con usted allí después de procesar la escena». Santos lo oyó y tomó una decisión rápida. «Ella te está pidiendo a ti, y los pacientes tranquilos se curan mejor. Puedes ir,
pero sin interferir en nuestro trabajo. Jake subió a la ambulancia y se sentó en el banco frente a la camilla de Emma. Ella extendió su pequeña mano y él la tomó con delicadeza, envolviéndola con sus enormes dedos. Ya te dije que me quedaría contigo. El trayecto hasta el Hospital St. Mary pasó en un torbellino de procedimientos médicos y los valientes intentos de Emma por no llorar. Jake se encontró recordando otro viaje en ambulancia hace 5 años, corriendo hacia el hospital infantil solo para llegar demasiado tarde. Su hija Lily había estado sola cuando murió. Sus últimas palabras fueron preguntando por su papá, que estaba fuera jugando a ser motero en lugar de estar en casa, donde debía estar. En el hospital se apoderó de él un caos controlado. Emma desapareció tras unas puertas batientes con el letrero «Solo personal autorizado», dejando a Jake solo en una sala de espera que olía a desinfectante y sueños rotos. Se dejó caer en una incómoda silla de plástico y finalmente se permitió sentir el peso de lo que acababa de suceder. Disculpe, ¿es usted el hombre que encontró a Emma? Jake levantó la vista y vio a una enfermera que se acercaba, con una expresión profesionalmente amable pero cautelosa. Sí, señora, hay una mujer aquí preguntando por ella. Dice que es la tía de la niña. A través de las puertas automáticas, Jake vio a una mujer de unos 30 años corriendo hacia el mostrador de información. Llevaba ropa quirúrgica y parecía que venía directamente del trabajo, con el pelo oscuro recogido en una coleta apresurada. Su rostro reflejaba la tensión particular de alguien que había recibido la llamada que todo tutor teme. Sarah Martínez, la enfermera, la llamó. La mujer se dio la vuelta, con una mezcla de alivio y terror en el rostro. Sí, soy yo. ¿Dónde está? Emma está bien. Jake observó desde su rincón mientras Sarah hablaba rápidamente con el personal médico, con las manos temblorosas mientras firmaba formularios y respondía preguntas. Cuando sus ojos finalmente lo encontraron al otro lado de la sala de espera, su expresión cambió a algo más difícil de interpretar. Tú eres quien la encontró. Jake se puso de pie, repentinamente consciente de cómo debía verse ante ella. 1,90, vestido de cuero y tatuajes, con la barba aún húmeda por el sudor del viaje. Manos que habían cometido actos violentos ahora jugueteaban con el osito de peluche de un niño que había olvidado que sostenía. Sí, señora. Ella se lo estaba pidiendo. Le tendió el peluche, que de alguna manera había sobrevivido al accidente. Pensó que quizá ella lo querría. La hostilidad de Sarah vaciló cuando tomó el oso, reconociendo su importancia. El señor Patches nunca va a ningún sitio sin él. Estudió a Jake con más atención. La enfermera dijo que te quedaste con ella en la ambulancia. Estaba asustada. Me pareció lo correcto. ¿Y tú quién eres? Jake Morrison. Sarah entrecerró ligeramente los ojos. El chico de la moto. El ayudante del sheriff Coleman te mencionó cuando llamó. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. También dijo que las lesiones de Emma podrían haber sido mucho peores si alguien no hubiera impedido que se moviera. Jake se encogió de hombros, incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Sarah en voz baja. No lo habrían hecho. Gracias. Esa simple muestra de gratitud golpeó a Jake más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido jamás. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Sarah lo detuvo. ¿A dónde vas? El hospital no es lugar para alguien como yo. Emma está a salvo ahora. Eso es lo que importa. Pero mientras Jake caminaba hacia la salida, podía oír la voz de Emma llamándolo desde algún lugar detrás de las cortinas médicas, preguntando por el señor Jake, y cada paso que daba le hacía sentir como si la estuviera abandonando de nuevo. El bar de la carretera se encontraba en medio de la nada. Los letreros de neón de cerveza proyectaban colores enfermizos sobre el estacionamiento de grava. Jake bebía su segundo whisky. El líquido ámbar no servía para acallar las voces en su cabeza. El rostro asustado de Emma seguía apareciendo ante sus ojos, mezclándose con los recuerdos de Lily hasta que ya no podía distinguir el pasado del presente. Otro, el camarero, un hombre canoso llamado Pete, que no hacía preguntas ni esperaba respuestas, señaló el vaso vacío de Jake. Mejor no, Jake sacó un billete de 20 de su cartera, pero al hacerlo, algo pequeño y marrón cayó al suelo. El osito de peluche de Emma, que de alguna manera se había olvidado en el bolsillo de su chaqueta, lo miró fijamente, tirado en el suelo pegajoso del bar. Los ojos de botón del señor Patch parecían acusarlo de abandono. El oso lo cambió todo. Jake tiró el billete de 20 sobre la barra y se dirigió hacia la puerta,
con la voz de Lily resonando en su memoria. Papá, prometiste que volverías. El trayecto de vuelta al Hospital St. Mary's le pareció diferente esta vez. Le impulsaba un propósito, en lugar del deber. Y cuando atravesó las puertas automáticas llevando el pequeño peluche, se sintió más como un hombre con una misión que como un intruso en un mundo al que no pertenecía. La enfermera del turno de noche, una mujer de rostro amable llamada Helen, lo reconoció de inmediato. Señor Morrison, Emma ha estado preguntando por usted. Habitación 314. El corazón de Jake se encogió. ¿Está bien? Tiene una fractura estable en la pierna, como sospechaba, pero no hay lesiones internas. Ha tenido suerte de que la encontrara a tiempo. La voz de Helen transmitía una calidez profesional. No deja de hablar del hombre tan amable que se quedó. Era pequeña y estéril, dominada por máquinas que emitían suaves pitidos en la oscuridad. Emma yacía recostada en la cama del hospital, con la pierna izquierda envuelta en una escayola de color rosa brillante. Parecía increíblemente pequeña contra las sábanas blancas, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Jake en la puerta. «Señor Jake, ¿ha vuelto?» «Por supuesto que sí. He traído a alguien que te echaba de menos». Levantó al señor Patches y el rostro de Emma se transformó de alegría. «¿Lo has encontrado?» Pensaba que lo había perdido para siempre. Abrazó al oso con fuerza y luego miró a Jake con ojos serios. «¿Te vas a marchar otra vez?» La pregunta le golpeó como un puñetazo. Jake se sentó en la incómoda silla para visitantes. Su gran corpulencia resultaba torpe en el pequeño espacio. «No, si tú no quieres. No quiero que te vayas». La voz de Emma era débil, pero firme. La tía Sarah tuvo que volver al trabajo. «Trabaja en el otro hospital, cuidando a gente enferma. No puede quedarse conmigo todo el tiempo». Algo en su tono hizo que Jake se inclinara hacia adelante. «Emma, ¿dónde están tu mamá y tu papá?» La expresión de Emma se nubló y apretó más fuerte al señor Patches. «Se fueron al cielo, en un accidente de coche como yo, pero no se recuperaron». Su voz se redujo a un susurro, y Sarah dice, «No es culpa mía, pero a veces creo que sí lo es». A Jake se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué piensas esto, cariño?» «Porque venían a verme a la obra del colegio. Si yo no hubiera participado en la obra, no habrían conducido esa noche». Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Emma. «Y ahora, la tía Sarah tiene que cuidar de mí, pero está triste todo el tiempo». Y la oí decir por teléfono que no sabe cómo hacerlo sola. El peso de la culpa y el miedo de Emma se apoderó de Jake como una carga familiar. Él había cargado con una culpa similar durante 5 años, culpándose por la muerte de Lily por no haber estado allí cuando ella más lo necesitaba. Pero al mirar a esta valiente niña, vio claramente lo que había estado demasiado ciego para ver en su propia situación. «Emma, escúchame». Era suave pero firme. «Lo que les pasó a tus padres no fue culpa tuya. A veces pasan cosas malas y no hay nadie a quien culpar. Tu mamá y tu papá te querían tanto que condujeron toda la noche para verte en una obra de teatro. Eso es lo que hacen los padres cuando quieren a sus hijos. Pero la tía Sarah probablemente esté asustada. Cuidar de alguien a quien quieres cuando no sabes lo que estás haciendo da miedo. Pero eso no significa que no te quiera. A veces los adultos también necesitan ayuda». Emma consideró esto con su sabiduría de 8 años, procesando emociones complicadas. «¿Crees que realmente me quiere?» «Creo que te quiere más que a nada en el mundo. Y creo que está haciendo todo lo que puede». Jake dudó y luego tomó una decisión que le sorprendió. «¿Ayudaría si hablara con ella? Quizás podría ayudar en algunas ocasiones». «¿Tú harías eso?» Los ojos de Emma se abrieron con esperanza. «Pero ni siquiera nos conoces». Jake extendió la mano y enderezó suavemente la pajarita del Sr. Patches. A veces, las mejores familias son las que uno elige, no aquellas en las que nace. El sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Sarah apareció en la puerta, todavía con la bata puesta, pero con menos aspecto agotado que antes. Su expresión se suavizó al ver a Jake sentado junto a la cama de Emma. «Veo que has encontrado al señor Patches». «El señor Jake lo ha traído de vuelta», anunció Emma con orgullo, «y dice que nos va a ayudar». Los ojos de Sarah se encontraron con los de Jake por encima de la cabeza de Emma, y una pregunta silenciosa pasó entre ellos. Jake se levantó lentamente, consciente de repente de la magnitud de lo que estaba ofreciendo. «Si me lo permiten», dijo simplemente. El sobre de Manila aterrizó en la mesa de la cocina de Sarah con el peso de la irrevocabilidad burocrática.
Ella miró fijamente los documentos de custodia legal, con las manos temblorosas mientras leía el membrete de los servicios sociales. Emma estaba sentada al otro extremo de la mesa, coloreando con cuidado dentro de las líneas de un dibujo de una princesa, con la pierna escayolada apoyada en una almohada. ¿Qué pone?, preguntó Emma sin levantar la vista de sus lápices de colores. Sarah se obligó a mantener la voz tranquila. Solo son unos papeles, cariño. No tienes nada de qué preocuparte. Pero preocupación era precisamente lo que sentía Sarah mientras hojeaba el documento. Una revisión formal de la situación vital de Emma provocada por el informe del accidente. Preguntas sobre la estabilidad financiera de Sarah, su horario de trabajo, su capacidad para proporcionar una supervisión adecuada a una niña con necesidades especiales. La implicación era clara. Demuestra que eres capaz o buscaremos a alguien que lo sea. Jake llamó a la puerta del apartamento exactamente a las 6 p.m., como había hecho todas las tardes durante la última semana. Sarah se había sorprendido cuando él se ofreció por primera vez a ayudar con el cuidado de Emma y se sorprendió aún más cuando realmente lo hizo. Ben, al igual que él, según su experiencia, hacía promesas con facilidad, pero rara vez las cumplía. Señor Jake. La cara de Emma se iluminó cuando él entró, llevando su habitual cena para llevar de cualquier restaurante que le apeteciera. Esa noche era comida china, y el olor a pollo agridulce llenaba el pequeño apartamento. ¿Cómo está mi artista favorita hoy? Jake se acomodó con cuidado en el sofá, consciente de la pierna lesionada de Emma. ¿En qué estás trabajando? En un castillo. Mira, tiene un foso y todo. Emma levantó orgullosa su libro para colorear. La tía Sarah dice que los castillos de verdad tenían fosos para mantener alejados a los malos. Los ojos de Jake se encontraron con los de Sarah por encima de la cabeza de Emma y notó las arrugas de estrés que parecían profundizarse cada día. Es un trabajo precioso. Estás mejorando mucho en no salirte de las líneas. Sarah observó esta interacción con una mezcla de gratitud e inquietud. La amabilidad de Jake con Emma era innegable, pero no podía evitar la sensación de que aceptar la ayuda de un hombre como él era invitar a complicaciones que no podría manejar. La chaqueta de cuero, los tatuajes, la forma en que otras personas se apartaban cuando él pasaba. Todo en él gritaba peligro. Emma, ¿por qué no te lavas las manos para cenar?, sugirió Sarah, que necesitaba un momento a solas con Jake. Una vez que Emma llegó cojeando al baño, Sarah sacó los documentos legales. Tenemos que hablar. La expresión de Jake se volvió seria mientras leía el lenguaje oficial. Están impugnando tu custodia. No exactamente, pero están cuestionando si puedo proporcionar un cuidado adecuado. La voz de Sarah se quebró ligeramente. Trabajo turnos de 12 horas, Jake. Apenas puedo permitirme este lugar. Y ahora, con las facturas médicas de Emma, ¿qué necesitas? La sencilla pregunta pilló a Sarah desprevenida. No eran ofertas de consejo ni vacías palabras de ánimo, solo una pregunta directa sobre necesidades prácticas. Necesito demostrar que puedo cuidar de ella adecuadamente. Eso significa una guardería fiable, mejores condiciones de vida, pruebas de estabilidad financiera. Sarah se rió con amargura. Nada de lo cual puedo proporcionar con el sueldo de enfermera. Jake estudió los papeles con más atención, trazando con el dedo los requisitos legales. La fecha de la evaluación es dentro de 2 semanas. Sí, entrevistarán a Emma, inspeccionarán el apartamento, revisarán mis finanzas. Si deciden que no soy apta, Sarah no pudo terminar la frase. No lo harán. La voz de Jake transmitía una convicción que los sorprendió a ambos. No vamos a permitir que eso suceda. No, Sarah lo miró fijamente. Jake, te agradezco todo lo que has hecho, pero este no es tu problema, ¿verdad? Los ojos grises de Jake se encontraron con los de ella con firmeza. Esa niña de ahí dentro me pidió que no me fuera. Le di mi palabra. No entiendes lo que estás ofreciendo. Implicarte con los servicios sociales, que investiguen tus antecedentes, podría causarte problemas. Jake se quedó callado durante un largo rato, y Sarah pudo ver que estaba sopesando algo en su mente. Finalmente, metió la mano en su cartera y sacó un cheque ya extendido a nombre de Sarah Martínez por $5,000. Jake, no puedo. No es caridad. Considéralo una inversión en el futuro de Emma. Dejó el cheque sobre la mesa, junto a los papeles de la custodia. Úsalo para lo que necesites, para el depósito de un apartamento mejor, la guardería, los gastos legales,
lo que sea necesario. Sarah se quedó mirando el cheque, abrumada por la cantidad y las implicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por unos desconocidos? Jake se ahorró la respuesta gracias al regreso de Emma, que tarareaba desafinada mientras se desplazaba con sus muletas. Pero Sarah vio algo pasar por el rostro de Jake, un dolor tan profundo y antiguo que lo explicaba todo y nada a la vez. Porque, dijo en voz baja, ayudando a Emma a volver a su silla, a veces las personas buenas necesitan a alguien que las apoye. Mientras cenaban, Emma hablaba sin parar sobre su día, y Jake la escuchaba con la paciencia de un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Sarah se encontró estudiando a este hombre complicado que había entrado en sus vidas. El dinero era más que generoso. Era algo que les cambiaría la vida, pero también significaba aceptar la ayuda de alguien cuyo pasado seguía siendo en gran parte un misterio. Señor Jake. La voz de Emma interrumpió los pensamientos de Sarah. ¿Te vas a quedar hasta que me recupere? Los ojos de Jake se encontraron de nuevo con los de Sarah, con una pregunta silenciosa en su mirada. Sarah miró los papeles de la custodia, el rostro esperanzado de Emma, el cheque que podía resolver tantos problemas. Sí, se oyó decir a Sarah. Creo que él se sentía cálido en las manos de Jake mientras trabajaba con el cuchillo de tallar con precisión experta. 3 semanas de visitas nocturnas habían establecido una rutina cómoda. Cenaban con Sarah y Emma, ayudaban con los deberes y luego disfrutaban de un rato de tranquilidad mientras Emma veía dibujos animados y Sarah se ponía al día con el papeleo. Durante estos tranquilos interludios, Jake se había aficionado al tallado. Sus grandes manos, sorprendentemente hábiles para un trabajo tan delicado, Emma observaba desde el sofá, fascinada por la gradual aparición de un caballo a partir de la madera sin forma. ¿Cómo consigues que parezca tan real? Años de práctica, respondió Jake con voz mesurada, concentrándose en la curva del cuello del caballo. Mi padre me enseñó cuando tenía más o menos tu edad. Decía que trabajar con las manos ayudaba a calmar una mente inquieta. ¿Tu padre también era soldado? Jake hizo una pausa en su tallado, recordando las manos callosas que guiaban las suyas, más pequeñas, y el olor a virutas de madera en el taller del garaje de su padre. No, era carpintero. Construía casas y arreglaba cosas que se rompían. Era un buen hombre. Sarah levantó la vista de las facturas médicas que estaba organizando y notó la melancolía en la voz de Jake. Durante las últimas semanas, había aprendido a interpretar los sutiles cambios en su expresión, la forma en que apretaba la mandíbula cuando surgían ciertos temas, la cautela con la que hablaba de su pasado. ¿Qué le pasó?, preguntó Emma con la inocente franqueza de la infancia. Murió cuando yo tenía 17 años. ¿Un ataque al corazón? El cuchillo de Jake se detuvo por completo. Justo después de graduarme en el instituto. Se suponía que debía ir a la universidad, pero él se encogió de hombros. La vida tenía otros planes. Sarah comprendió el peso que había detrás de esas sencillas palabras. Había visto a suficientes jóvenes descarrilados por el dolor y las circunstancias como para reconocer el patrón. ¿Fue entonces cuando te alistaste en el ejército? Al final, pasé un par de años tomando malas decisiones primero. Jake reanudó su tallado, y los rasgos del caballo se fueron definiendo con cada cuidadoso trazo. El ejército me enderezó, me dio un propósito, la mejor decisión que he tomado nunca. Y después del ejército, la pregunta de Sarah fue suave pero persistente. Las manos de Jake se detuvieron de nuevo, y Emma percibió el cambio de humor con la intuición que poseen los niños. ¿Vas a hacer los ojos del caballo a continuación?, preguntó inconscientemente, redirigiendo la conversación. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Jake le sonrió, agradecido por el respiro. ¿De qué color crees que deberían ser? Chocolate. Emma se recostó contra las almohadas, contenta de observar el minucioso trabajo. Mientras Jake tallaba los delicados detalles de la cara del caballo, Sarah se encontró estudiando su perfil. Las duras líneas de su rostro se suavizaron cuando se concentró, revelando destellos del hombre más amable que se escondía bajo su intimidante apariencia. Sus manos, que al principio ella había temido que fueran capaces de cometer actos violentos, se movían con precisión artística y paciencia infinita. «Háblame de tu hija». Las palabras salieron antes de que Sarah pudiera detenerlas. El cuchillo de Jake resbaló ligeramente, creando una pequeña mella en la madera que inmediatamente comenzó a alisar. Se llamaba Lily. Su voz era apenas un susurro. Ahora tendría 12 años. Emma levantó la vista de su cómic,
intuyendo la importancia del momento. ¿Le gustaban los caballos? Le encantaban. Siempre me pedía que la llevara a montar, pero yo siempre le decía, el próximo fin de semana o cuando vuelva de este viaje. Jake apretó la mandíbula. Siempre hay algo más importante hasta que, de repente, ya no hay tiempo. Sarah sintió que se le encogía el pecho al comprenderlo. El accidente. Atropellada por un conductor ebrio mientras yo estaba a 3 estados de distancia jugando al guerrero de fin de semana con el club. La voz de Jake transmitía años de autocompasión. Preguntó por mí en la ambulancia. No dejaba de preguntar cuándo volvería papá a casa. El silencio que siguió estaba cargado de dolor compartido. Sarah tenía su propia experiencia con llamadas telefónicas que lo cambiaron todo, con ir corriendo al hospital solo para llegar demasiado tarde para decir adiós. ¿Por eso te detuviste cuando me encontraste? La voz de Emma era pequeña pero clara. Jake la miró, a esta valiente niña que de alguna manera entendía la conexión entre los remordimientos del pasado y las oportunidades del presente. Sí, no pude ayudar a Lily, pero pude ayudarte a ti. Me alegro de que lo hicieras. La sencilla afirmación de Emma transmitía una aceptación absoluta, y creo que Lily también estaría contenta. Jake parpadeó rápidamente, con las manos ligeramente temblorosas, mientras dejaba el cuchillo de tallar. El caballo de madera estaba casi terminado, con una forma elegante y realista, a pesar de la pequeña imperfección donde se le había resbalado la mano. Le habrías caído bien, dijo finalmente. Los dos sois valientes de la misma manera. Sarah observó este intercambio con una comprensión cada vez mayor. La devoción de Jake por Emma no era solo amabilidad, era redención. Al proteger a Emma, de alguna manera estaba haciendo las paces con su fracaso al no proteger a Lily. Señor Jake, la voz de Emma estaba ahora somnolienta. Los analgésicos la adormecían. Cuando termines el caballo, ¿me harás otra cosa? ¿Qué te gustaría? ¿Una familia? ¿Un caballo papá? ¿Un caballo mamá? Y una niña caballo para que puedan estar todos juntos. Los ojos de Jake se encontraron con los de Sarah al otro lado de la habitación, y algo pasó entre ellos. La comprensión de que su arreglo improvisado se estaba convirtiendo en algo más profundo, más permanente. Creo que es una idea maravillosa, dijo Sarah en voz baja. Jake cogió su cuchillo y volvió a su trabajo, tallando esperanza en la madera con cada cuidadoso trazo. La nota esperaba bajo el limpiaparabrisas de Jake cuando salió del hospital después de visitar a Emma. 3 palabras escritas con una letra familiar. Hora de hablar. Debajo, una dirección y una hora, sin necesidad de firma. Jake reconoció inmediatamente la letra distintiva de Viper. Jake arrugó el papel. Apretó la mandíbula mientras oteaba el aparcamiento del hospital. Lo habían encontrado. Tras 6 meses de cuidadoso anonimato, los Crimson Wolves lo habían localizado. El momento no podía ser peor. No cuando Emma por fin se estaba recuperando. No cuando Sarah empezaba a confiar en él. Condujo hasta el lugar indicado, un almacén abandonado en la zona industrial de la ciudad, donde el club a veces llevaba a cabo asuntos que preferían mantener en secreto. El familiar rugido de los motores Harley le dio la bienvenida cuando entró en el aparcamiento vacío. 5 motos, con el cromado brillando bajo el sol poniente. Jake las reconoció todas. Vincent Viper Castellanos esperaba junto a la entrada del almacén. Su enorme corpulencia era inconfundible, incluso en el crepúsculo. A sus 52 años, dirigía a los Crimson Wolves con una combinación de inteligencia despiadada y violencia cuidadosamente calculada. Su barba sal y pimienta estaba meticulosamente arreglada, y su chaqueta de cuero, adornada con parches que contaban la historia de 3 décadas en la cultura motera, fuera de la ley. Reaper. La voz de Viper transmitía la misma autoridad de siempre. Pareces blando. Jake desmontó lentamente, con las manos visibles y vacías. Los demás miembros del club, Snake, Hammer, T-Bone y Diesel, se colocaron en un semicírculo. Estos hombres habían sido sus hermanos en otro tiempo, unidos por juramentos de sangre y secretos compartidos. Ahora le parecían extraños con rostros familiares. Viper. El tono de Jake era cuidadosamente neutro. No esperaba una visita social. Esto no es una visita social. La sonrisa de Viper era fina y peligrosa. Se dice que has estado jugando a las casitas con una mujer y su hijo, haciendo de héroe en los hospitales. ¿Es cierto? Los músculos de Jake se tensaron. Ahora mis asuntos son solo míos. Ahí es donde te equivocas, hermano.
Viper se acercó con una presencia imponente. No puedes alejarte así de tu familia. Sangre que entra, sangre que sale. ¿Recuerdas ese juramento? Lo recuerdo. También recuerdo cuando la familia significaba algo más que intimidar a los civiles. Snake, un hombre fibroso, con ojos apagados, se rió con dureza. Escúchalo. Vip se ha vuelto todo un santurrón. Cállate, Snake. Viper no apartó la mirada de Jake. La cosa es así, Reaper. El club está en el punto de mira. La policía está haciendo preguntas y tu nombre sale a relucir en las conversaciones sobre nuestras actividades pasadas. Parece que ahora mismo les resultas más valioso a ellos que a nosotros. Jake sintió un nudo en el estómago. No he hablado con nadie. Quizá todavía no. Pero un hombre con algo que perder. La mirada de Viper era calculadora. Un hombre con una nueva familia que proteger. Ese hombre podría haberse tentado a hacer tratos. Me conoces mejor que eso. Conocí a Reaper, a este civil en el que te has convertido. Viper se encogió de hombros. A este Jake Morrison, que juega a ser papá, no lo conozco en absoluto. Hammer, un hombre enorme que había cabalgado con Jake durante 8 años, intervino. Vipe, quizá deberías cerrar la boca y dejarme manejar esto. La voz de Viper cortó como una navaja. Se volvió hacia Jake. Esto es lo que va a pasar. Esta noche volverás al club. Tenemos un asunto en Phoenix que requiere tus habilidades particulares. He terminado con esa vida. No, no lo has hecho. Porque si no te subes a esa moto y vienes con nosotros ahora mismo, voy a visitar a tu nueva familia. Esa enfermera tan guapa, ¿cómo se llama? Sarah y la niña pequeña. Viper fingió mirar su teléfono. Emma Martínez, 8 años. Habitación 314, en el Hospital St. Mary. A ellas, Jake. Entonces vuelve a casa, hermano, donde perteneces. La amenaza flotaba en el aire como el humo de los puentes quemados. Jake entendió la elección que se le ofrecía. Volver a la vida de la que había intentado escapar, o ver cómo personas inocentes pagaban por su intento de redención. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Viper sacó su teléfono y le mostró una fotografía a Jake. Sarah saliendo del hospital, sin saber que la estaban observando. Después de eso, iremos a cobrar. De una forma u otra, los demás miembros del club montaron en sus motos y los motores rugieron al encenderse uno tras otro. Viper se detuvo antes de ponerse el casco. Fuiste el mejor ejecutor que hemos tenido, Reaper. Tienes un talento natural para hacer desaparecer los problemas. Sería una pena desperdiciar ese don en el lado equivocado de un problema. Mientras los lobos se alejaban, sus luces traseras desaparecían en la noche. Jake se quedó solo en el terreno baldío. La nota amenazante pesaba como plomo en su bolsillo. Su simple mensaje ahora cargaba con el peso de todo lo que había intentado construir. Pensó en la confianza de Emma, en la creciente aceptación de Sarah, en el caballo de madera sin terminar que estaba sobre la mesa de su cocina. Luego pensó en la reputación de Viper de cumplir sus promesas, especialmente las oscuras. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de Sarah. Emma pregunta cuándo vas a venir. Espero que todo esté bien. Todo estaba lejos de estar bien. En 24 horas, Jake tendría que elegir entre la familia que había encontrado y la familia que había intentado dejar atrás. Y sabía por amarga experiencia que los lobos carmesí nunca fanfarroneaban. La nota se arrugó en su puño mientras montaba en su moto. El peso de las decisiones imposibles se posó sobre sus hombros como una carga familiar. La cabaña de Jake se encontraba a 24 kilómetros por una sinuosa carretera de montaña, escondida entre imponentes pinos y accesible solo para aquellos que conocían el desvío sin señalizar. Había comprado la propiedad en efectivo hacía 5 años, cuando aún vivía con los lobos y necesitaba un lugar donde los asuntos del club no pudieran seguirlo a casa. Ahora podría ser lo único que se interpusiera entre su familia improvisada y las amenazas de Viper. Las llaves pesaban en la palma de Jake mientras se encontraba en la puerta de Sarah al amanecer, observando cómo su expresión pasaba de la confusión somnolienta a la profunda preocupación mientras le explicaba la situación. ¿Qué quieres que hagamos? La voz de Sarah estaba cuidadosamente controlada, pero Jake podía ver el miedo acumulándose detrás de sus ojos en solo unos días. Hasta que pueda resolver esto, Jake levantó las llaves de la cabaña, con las superficies de latón desgastadas por años de uso. Es un lugar seguro y apartado. Nunca se les ocurrirá buscar allí. Emma apareció en el pasillo,
equilibrándose sobre sus muletas con la determinación que se había convertido en su sello distintivo. ¿Vamos a irnos de aventura? El instinto protector de Sarah se activó de inmediato. Emma, ve a preparar tu mochila con libros y el señor Patches. Puede que hagamos un pequeño viaje. ¿El señor Jake también viene? La pregunta de Emma transmitía esperanza y preocupación a partes iguales. Jake se arrodilló a su altura y le habló con voz suave pero seria durante un rato. Pero luego tengo que ocuparme de algunos asuntos. ¿Asuntos malos? La intuición de Emma, de 8 años, era notablemente aguda. Asuntos de adultos. No hay nada de qué preocuparse. Mientras Sarah empacaba con eficiente urgencia, Jake se encontró estudiando el pequeño apartamento que se había convertido en un santuario. El caballo tallado a mano estaba sobre la cómoda de Emma, casi terminado, excepto por los detalles finales que él había planeado terminar esa noche. Los papeles de la custodia estaban organizados en una pila ordenada sobre el escritorio de Sarah. La evaluación de los servicios sociales prevista para la semana siguiente parecía ahora una preocupación trivial en comparación con el peligro físico inmediato. El trayecto hasta la cabaña duró 2 horas. Sarah les seguía en su sedán, mientras Jake iba delante en su motocicleta. Emma pegó la cara a la ventana trasera y observó cómo el paisaje cambiaba de una extensión suburbana a un denso bosque. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, su emoción era genuina a pesar de las circunstancias. «Es como una casa de cuento de hadas», exclamó, contemplando la construcción de madera y el porche que rodeaba la casa. Jake llevó las maletas al interior, observando la reacción de Sarah ante su espacio privado. La cabaña estaba amueblada de forma espartana, pero era cómoda. Una gran chimenea de piedra dominaba la sala principal, flanqueada por estanterías llenas de libros de historia militar y manuales de carpintería. La cocina era pequeña, pero estaba bien equipada, y los grandes ventanales ofrecían vistas de la naturaleza circundante. ¿Tú construiste esto?, preguntó Sarah, pasando la mano por la suave barandilla de madera de la escalera que conducía al dormitorio del loft. Me llevó 3 veranos construir la mayor parte. Emma puede quedarse con el loft. Le encantará la claraboya para observar las estrellas. Tú puedes quedarte con el dormitorio principal y yo dormiré en el sofá. Sarah exploró la cabaña con minuciosidad profesional, comprobando las cerraduras, probando el teléfono fijo y tomando nota de la bien surtida despensa. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Todo el tiempo que sea necesario. Jake abrió la nevera y catalogó mentalmente los suministros. Tengo comida suficiente para una semana. Hay un generador de reserva para la electricidad. Y el vecino más cercano está a 8 kilómetros. Emma descubrió con alegría la chimenea de piedra. Ya estaba planeando sesiones para asar malvaviscos. ¿Podemos hacer s'mores esta noche? Por supuesto. Jake se las arregló para sonreír por ella, aunque Sarah podía ver la tensión en sus hombros. Esa noche, mientras Emma exploraba su reino temporal en el desván, Sarah y Jake se sentaron junto al fuego compartiendo café y el peso de preocupaciones tácitas. ¿Qué pasa ahora? La pregunta de Sarah fue directa. Yo vuelvo. Me encargo de esta situación antes de que empeore. ¿Y si no puedes encargarte? Jake miró fijamente las llamas, considerando posibilidades que no quería expresar. Entonces tú y Emma os quedáis aquí hasta que sea seguro marcharse. La cabaña es legalmente tuya. El mes pasado preparé los papeles. Sarah abrió mucho los ojos. Jake, no puedes simplemente... Puedo y lo he hecho. Hay un sobre en el cajón de la cocina con toda la documentación. Si me pasa algo, este lugar será tuyo. Libre y sin cargas. La magnitud de su gesto golpeó a Sarah como un golpe físico. ¿Por qué harías eso? Porque Emma necesita seguridad. Porque tú me has dado algo que no creía merecer. La voz de Jake se quebró por la emoción. Porque por primera vez en 5 años, entiendo por lo que debería haber luchado todo este tiempo. Desde el altillo llegó la voz de Emma, hablando con el señor Patches mientras se acomodaba para pasar la noche. La inocente charla contrastaba con los temores adultos que se discutían abajo. «Prométeme algo», dijo Sarah en voz baja. «Lo que sea. Prométeme que volverás. Emma ya ha perdido a demasiadas personas importantes para ella». Jake la miró a los ojos a través de la luz parpadeante del fuego. «Prometo que lo intentaré. Eso no es suficiente. Es todo lo que puedo ofrecerte sinceramente». Sarah asintió lentamente, comprendiendo que algunas promesas eran imposibles de hacer con certeza.
entonces esfuérzate más de lo que nunca lo has hecho en tu vida. Afuera, el viento de la montaña susurraba entre los pinos y en algún lugar lejano, un búho ululaba en la oscuridad. Las llaves de la cabaña yacían sobre la repisa de la chimenea entre ellos, un símbolo de santuario que podría convertirse en un refugio temporal o en un regalo permanente. Dependiendo de lo que Jake se encontrara al regresar al mundo de abajo, el sol de la mañana se colaba por la ventana de la cocina de la cabaña, mientras Sarah colocaba 3 platos desparejados sobre la pequeña mesa de madera. La mesa del desayuno compartido, marcada por años de uso, pero sólida y acogedora, se había convertido en el corazón de su hogar temporal. Emma se sentó con cuidado en una silla acolchada, con la pierna escayolada apoyada en otro asiento, mientras Jake preparaba tortitas en la cocina, con la atención concentrada de un hombre agradecido por las tareas sencillas. «Huelen como las que hacía mamá», dijo Emma, viendo a Jake dar la vuelta a un círculo dorado perfecto en la sartén de hierro fundido. «Ingrediente secreto», respondió Jake, guiñándole un ojo. «Extracto de vainilla, solo un poquito». Sarah sirvió zumo de naranja en vasos de plástico, observando cómo se habían acostumbrado de forma natural a las rutinas domésticas durante los últimos 3 días. Jake se levantaba antes del amanecer para revisar el perímetro y volvía para preparar el café y el desayuno. Sarah ayudaba a Emma con sus ejercicios de fisioterapia y Emma los entretenía a ambos con elaboradas historias en las que el señor Patches era el héroe de diversas aventuras. «Señor Jake, ¿me enseñará a tallar madera como usted?», preguntó Emma, aceptando una pila de tortitas con gran concentración. «Cuando tu brazo se fortalezca, tallar requiere manos firmes y paciencia». Jake se sentó a la mesa, su gran corpulencia encajando de alguna manera con naturalidad en el íntimo espacio. «Pero podría empezar a enseñarte los diferentes tipos de madera, cómo elegir la pieza adecuada para lo que quieras hacer». Sarah observaba este intercambio con creciente asombro. La paciencia de Jake con Emma parecía ilimitada. Sus respuestas eran reflexivas y adecuadas para su edad. Había visto a demasiados hombres que decían que les gustaban los niños, pero que perdían el interés cuando se enfrentaban a la realidad de las preguntas constantes y la necesidad de atención. Preguntó Emma a Jake, pero sus ojos buscaban la aprobación de Sarah. «¿Qué te gustaría hacer?», preguntó Sarah, conmovida por la consideración. «Un corazón, porque tú cuidas los corazones de las personas en el hospital y también cuidas mi corazón». Esa sencilla afirmación impactó a Sarah con una fuerza inesperada. Había estado tan centrada en proporcionar cuidados prácticos, comida, refugio y atención médica, que se había olvidado de la curación emocional que todos habían estado llevando a cabo juntos. «Creo que esa es una idea preciosa», dijo Jake en voz baja. «Los corazones son difíciles de tallar, pero sé que tú puedes hacerlo». Después del desayuno, establecieron su ritmo diario. Emma se acomodó en el sofá con libros y rompecabezas, mientras Jake cortaba leña fuera y Sarah organizaba su hogar temporal. La normalidad doméstica parecía surrealista dadas las circunstancias, pero también preciosa en su simplicidad. «Aquí es diferente», observó Emma cuando Jake salió a apilar la leña cortada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sarah, levantando la vista de la revista médica que estaba leyendo, parte de sus requisitos de formación continua. «Más feliz, menos preocupado, como cuando el señor Patches se siente seguro en mis brazos en lugar de asustado». La metáfora de Emma era sorprendentemente acertada. «¿Crees que quiere quedarse con nosotros para siempre?». Sarah pensó en cómo responder con sinceridad, sin crear falsas esperanzas. «Creo que el señor Jake se preocupa mucho por nosotros, pero a veces los adultos tienen situaciones complicadas que les impiden hacer lo que quieren debido a los hombres malos». A Sarah se le cortó la respiración. Habían tenido cuidado de no hablar de la amenaza específica, pero la intuición de Emma era aguda. «Sí, debido a algunos problemas de su pasado. ¿Vendrán los hombres malos aquí?». «No, cariño. El señor Jake se ha asegurado de que aquí estemos a salvo». Emma asintió con la aceptación natural que muestran los niños cuando los adultos en los que confían les tranquilizan. Pero Sarah pudo ver cómo procesaba la información, archivándola junto con otras duras verdades sobre la capacidad del mundo para presentar peligros inesperados. Cuando Jake regresó, cargando con un brazo de roble partido, Emma lo saludó con una pregunta que lo dejó helado. «Señor Jake, ¿quiere usted a la tía Sarah?». Jake casi deja caer la leña, con la cara enrojecida por encima de la barba.
Sarah sintió que se le calentaban las mejillas mientras esperaba su respuesta. Emma, esa es una pregunta muy personal, comenzó Sarah, pero Jake levantó una mano amable. No pasa nada. Dejó la leña en el suelo y se arrodilló junto a la silla de Emma, mirándola a los ojos con la honestidad que siempre le había mostrado. Sí, quiero a tu tía Sarah, y también te quiero a ti, mucho, como se quiere a una familia. Sí, como a una familia. Emma sonrió satisfecha. Bien, porque nosotros también te queremos, ¿verdad, tía Sarah? Sarah se encontró atrapada entre la vergüenza y la verdad, consciente de que la franqueza de Emma había forzado una conversación que habían estado evitando cuidadosamente. Los ojos grises de Jake se encontraron con los de ella a través del pequeño espacio, vulnerables y esperanzados. Sí, se oyó decir a Sarah. Te queremos, Jake. La confesión flotó en el aire como la niebla matinal, frágil y transformadora. La sonrisa de Jake era suave y genuina, el tipo de expresión que Sarah sospechaba que rara vez se permitía. Entonces, ahora somos una familia. La pregunta de Emma era pragmática, como si el amor condujera naturalmente a tales arreglos. Con algo especial, dijo Jake con cautela. Lo que lo llamemos importa menos que cómo nos cuidamos unos a otros. Emma asintió con aprobación y volvió a colorear, aparentemente satisfecha con esta definición. Sarah y Jake se quedaron mirándose a través de la mesa del desayuno, el reconocimiento mutuo del amor cambiándolo todo y nada a la vez. Afuera, un cardenal se posó en el alféizar de la ventana de la cocina, con sus plumas rojas brillando contra el fondo verde del bosque. En ese momento, eran simplemente 3 personas que se habían encontrado, compartían el desayuno y planificaban su día, dejándose creer que el amor podría ser suficiente para superar cualquier cosa que viniera después. Jake encontró el rastreador GPS mientras revisaba su motocicleta antes de salir a hacer las compras matutinas. El pequeño dispositivo negro estaba fijado magnéticamente a la parte inferior de su tanque de gasolina, con su LED rojo parpadeando constantemente como un latido digital. Se le heló la sangre al reconocer el equipo de rastreo militar, del tipo que los lobos usaban para operaciones de vigilancia de alto valor. Lo habían encontrado. Jake desprendió el rastreador con su navaja, resistiendo la tentación de aplastarlo inmediatamente. Si lo destruía ahora, sabrían que había descubierto su vigilancia. Era mejor dejarles creer que seguían teniendo ventaja mientras él pensaba en su siguiente movimiento. El dispositivo le calentaba la palma de la mano mientras regresaba a la cabaña. Su mente barajaba todas las posibilidades. ¿Cuánto tiempo llevaban siguiéndole? ¿Horas? ¿Días? ¿El tiempo suficiente para trazar un mapa de sus raíces? Identificar la ubicación de la cabaña. Catalogar sus patrones. Sarah estaba leyendo a Emma en el sofá cuando él entró, con voz firme y tranquilizadora, mientras avanzaba por un capítulo de La telaraña de Charlotte. Emma tenía los ojos pesados por la medicación matutina, pero luchaba contra el sueño para escuchar el final de la historia. Tengo que hacer una llamada, dijo Jake en voz baja, para no alarmar a Emma. Los ojos de Sarah se agudizaron con preocupación al oír su tono. ¿Va todo bien? Solo estoy comprobando algunas cosas. Jake se obligó a mantener la voz tranquila. Estaré ahí fuera. La llamada era para Tommy Mouse Rodríguez, un hombre bajito con conocimientos de electrónica que había dejado los Wolves hacía 2 años para montar un taller de reparación de coches legal. Mouse le debía varios favores a Jake de su época juntos, deudas que trascendían la lealtad al club. Reaper. Joder, tío, he oído que te has reformado. La voz de Mouse era cautelosa. Sí, por eso te llamo. ¿Qué información necesitas? Jake describió el rastreador, leyendo el número de modelo grabado en su carcasa de plástico. Mouse se quedó callado durante un largo rato. Es un dispositivo muy potente, Jake. Material de contratistas militares. ¿Dónde lo has encontrado? En mi moto. ¿Cuánto dura la batería? 2 semanas, quizá 3 si ahorran energía. GPS en tiempo real con conexión celular. Mouse hizo una pausa. Jake, quien quiera que te esté rastreando, no está jugando. ¿Puedes desactivarlo de forma remota? No sin equipo especializado, pero quizá conozca a alguien que pueda ayudar. Dame 1 hora. Jake terminó la llamada y se quedó mirando el rastreador en la palma de su mano. 2 semanas. Llevaban 2 semanas vigilándolo, lo que significaba que sabían lo de la cabaña, lo de Sarah y Emma, lo de todo lo que había intentado mantener separado de su antigua vida. Dentro, Emma se había quedado dormida apoyada en el hombro de Sarah.
Sarah la cambió suavemente a una posición más cómoda y luego se unió a Jake en el porche. ¿Qué pasa?, preguntó directamente. Jake le mostró el dispositivo. Me han estado rastreando. Probablemente sepan de este lugar. Sarah palideció. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Podrían ser minutos, podrían ser horas. Jake guardó el rastreador en el bolsillo. Tenemos que irnos ya. ¿A dónde podemos ir? Tengo un amigo con un rancho a unos 80 kilómetros al sur. Es un ex-marine y no hace preguntas. Allí estaremos a salvo mientras decido qué hacer. Sarah ya se dirigía hacia la cabaña. Yo empaquetaré nuestras cosas, solo lo imprescindible. Nos vamos en 10 minutos. Mientras Sarah reunía sus pertenencias con eficiencia militar, Jake realizó una última comprobación de seguridad de la cabaña. Desactivó el interruptor principal para oscurecer las ventanas. Programó varios temporizadores en varias lámparas para crear la ilusión de que había gente en la casa y activó las cámaras de seguridad inalámbricas que había instalado el año anterior. Emma se despertó mientras la llevaban al coche de Sarah, con la pierna escayolada, lo que dificultaba el traslado. «¿Nos vamos a casa? Vamos a visitar a unos amigos», dijo Sarah, abrochándole el cinturón de seguridad a Emma con facilidad. «¿Otra aventura? ¿Vendrá el señor Jake también?» «Nos seguirá», le aseguró Sarah, aunque Jake podía percibir la incertidumbre en su voz. Jake montó en su motocicleta. El rastreador seguía conectado, pero ahora iba acompañado de un pequeño inhibidor de señal que Mouse le había enseñado a construir. Crearía suficiente interferencia como para difuminar su ubicación sin eliminar por completo la señal. Mientras se alejaban de la cabaña, Jake miraba constantemente por los retrovisores. La carretera de montaña ofrecía buena visibilidad, pero las vías de escape eran limitadas. Si los lobos habían montado una vigilancia, este sería el lugar perfecto para una emboscada. A 32 kilómetros de la montaña, el teléfono de Jake vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Buen intento con el inhibidor, Reaper, pero ya estamos más cerca de lo que crees». El corazón de Jake latía con fuerza mientras escudriñaba la carretera. A lo lejos, vio el destello del cromo y oyó el rugido sordo de varias motocicletas que se acercaban en dirección contraria. Encendió los faros de su coche para llamar la atención de Sarah, la señal de peligro que habían acordado previamente. Por el retrovisor, vio las luces de freno de ella al entrar en un mirador panorámico, tal y como habían planeado. Los lobos se acercaban y no había ningún sitio al que huir. Jake se bajó de la moto y se acercó a la ventanilla de Sarah. «Cambio de planes. Hay una ruta de senderismo a unos 400 metros atrás. Coge a Emma y principal y no vuelvas hasta que oigas el motor de mi moto». «Jake, no. Nos quedamos juntos. Esta vez no». La voz de Jake era firme. «Esta es mi lucha y no dejaré que te hagan daño». Le volvió a poner las llaves de la cabaña en la mano. El metal estaba caliente por el contacto con su palma. «Si me pasa algo, estas siguen funcionando. La cabaña seguirá siendo tuya». El sonido de las motocicletas se hizo más fuerte, resonando en las paredes del cañón como un trueno que se acerca. El mapa dibujado a mano por Emma fue creado en el reverso de un recibo de la gasolinera durante su desesperada huida hacia el sur. Con un lápiz de color púrpura de su mochila, dibujó cuidadosamente la ruta con la concentración sincera de una niña que convierte el miedo en algo manejable. Las montañas se convirtieron en picos triangulares. La sinuosa autopista se transformó en una serpiente amistosa, y la motocicleta de Jake apareció como un ángel de la guarda protector con alas. «Aquí es donde empezamos», le explicó Emma a Sarah desde el asiento trasero, señalando una pequeña cabaña que había dibujado con una chimenea en forma de corazón. «Y aquí es donde estaban los hombres malos». Marcó varios garabatos furiosos a lo largo de la carretera. «Pero mira, el señor Jake nos alejó de ellos». Sarah echó un vistazo al mapa a través del espejo retrovisor, conmovida por la necesidad de Emma de documentar su viaje. La interpretación artística de la niña hacía que su aterradora huida pareciera una historia de aventuras, con héroes y villanos claramente definidos. Llevaban 3 horas conduciendo por carreteras secundarias y caminos rurales que Jake conocía de su época como camionero antes de alistarse en el ejército. El plan era llegar al rancho de su amigo Marcus Rivera antes del anochecer, pero los desvíos les estaban haciendo perder un tiempo que quizá no tenían. La motocicleta de Jake seguía visible en los espejos de Sarah, a veces adelantándose para explorar si había problemas,
a veces quedándose atrás para vigilar si les seguían. En cada cruce, él les indicaba el siguiente giro con gestos de mano ensayados, llevándoles más adentro de la Texas rural, donde los lobos tendrían dificultades para actuar sin llamar la atención de los lugareños. ¿Ya casi llegamos?, preguntó Emma, añadiendo al mapa una representación de sí misma en forma de muñeco de palitos. Se dibujó una capa y una varita mágica, transformándose de víctima a heroína en un trazo de crayón. Pronto, cariño, la voz de Sarah era más firme de lo que se sentía. La adrenalina de su huida estaba desapareciendo, sustituida por el agotamiento del miedo constante. Cada coche que aparecía en sus espejos podía ser una amenaza. Cada cruce, un posible punto de emboscada. Emma añadió más detalles a su mapa. Un sol sonriente, nubes esponjosas y un arco iris que se extendía sobre todo su viaje. El señor Jake parece triste, observó, mirando por la ventana a su figura encorvada sobre la motocicleta. Se está concentrando en mantenernos a salvo, pero tiene los hombros caídos, como cuando el señor Patches está preocupado por algo. La observación de Emma era dolorosamente acertada. Incluso desde la distancia, Sarah podía ver la tensión en la postura de Jake, la forma en que escaneaba continuamente los alrededores en busca de amenazas. El peso de protegerlos le estaba afectando visiblemente. Pararon para repostar en una pequeña estación de servicio a las afueras de Fredericksburg. Jake aparcó la moto donde podía vigilar todos los accesos mientras Sarah llenaba el depósito. Emma se quedó en el coche, dando los últimos retoques a su mapa y tarareando en voz baja. ¿Cuánto queda?, preguntó Vera cuando Jake se acercó. A 32 kilómetros. Marcus no sabe que vamos, pero nos ayudará. La voz de Jake sonaba áspera por el cansancio. Es buena gente. Infantería de Marina. 3 misiones en Afganistán. Entiende las situaciones complicadas. Y después de eso, Jake se quedó callado un momento, observando a Emma a través de la ventanilla del coche mientras ella coloreaba con cuidado las alas del ángel de su moto. No lo sé. Esto no puede seguir así indefinidamente. Al final, tendré que enfrentarme a ellos directamente. Nos enfrentaremos juntos. No. La voz de Jake era firme. Este es mi pasado, mi responsabilidad. No dejaré que tú y Emma paguéis por mis errores. Sarah quería discutir, pero la llegada de una camioneta a la gasolinera contigua los puso a ambos tensos. La mano de Jake se movió instintivamente hacia su chaqueta, pero se relajó cuando el conductor salió. Era un ranchero anciano que solo se preocupaba por llenar el depósito. Tenemos que irnos, dijo Jake en voz baja. Los últimos 20 metros los llevaron a través de un paisaje de colinas onduladas, salpicado de ranchos ganaderos y viejos robles. Emma se quedó dormida en el asiento trasero, con el mapa en una mano y el señor Patches en la otra. El dibujo a lápiz de cera revoloteaba ligeramente con el aire acondicionado. Sus alegres colores contrastaban con la gravedad de su situación. El rancho Rivera apareció cuando el sol tocaba el horizonte. Una extensa explotación con pastos cercados de blanco y una modesta granja rodeada de nogales maduros. Marcus Rivera les esperaba en el porche cuando llegaron por el camino de grava, alertado por el sistema de seguridad que Jake le había ayudado a instalar años atrás. Marcus era un hombre compacto de unos 50 años, con el rostro curtido que denotaba la tranquila confianza de alguien cómodo con la soledad y la autosuficiencia. Saludó a Jake con un firme apretón de manos y evaluó cuidadosamente a Sarah y Emma. ¿Traes problemas a mi puerta, Jake? ¿Intentando mantenerlos alejados de personas inocentes? Marcus asintió lentamente. Entonces sois bienvenidos todo el tiempo que sea necesario. La casa tiene mucho espacio y me vendrá bien la compañía. Mientras descargaban sus pocas pertenencias, Emma se despertó y le mostró su mapa a Marcus con solemne orgullo. Esto muestra cómo el señor Jake nos salvó de los hombres malos. Marcus estudió el dibujo con la seriedad que merecía. Es un trabajo artístico muy bueno, jovencita. ¿Te importa si lo cuelgo en mi nevera? Le dará más color a la cocina. Emma sonrió encantada y Sarah sintió que parte de la atención abandonaba sus hombros. Pasara lo que pasara a continuación, habían encontrado otro refugio seguro. Otra persona dispuesta a interponerse entre ellos y la tormenta. Esa noche, mientras Emma dormía plácidamente en una habitación de invitados decorada con las colchas de la difunta esposa de Marcus, Sarah encontró a Jake y Marcus en el porche, compartiendo cerveza
y planeando estrategias defensivas con la competencia despreocupada de hombres que se habían enfrentado a situaciones peores antes. Mañana, dijo Jake en voz baja, voy a acabar con esto. Jake escribió la carta de confesión a la luz de la lámpara en el estudio de Marcus, con su letra normalmente firme, que delataba la emoción detrás de cada palabra cuidadosamente elegida. Las 3 páginas contenían todo lo que no se atrevía a decir en voz alta: su amor por Sarah y Emma, sus remordimientos por su pasado y su determinación de protegerlas, sin importar el coste que ello supusiera para él. Mis queridas Sarah y Emma, comenzaba la carta, si estáis leyendo esto, significa que no volveré de la decisión que tengo que tomar hoy. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar 5 años de arrepentimiento acumulado y 3 meses de alegría inesperada. A través de la ventana del estudio, podía ver la habitación de invitados donde Emma dormía plácidamente, con el señor Patches bien agarrado bajo el brazo. En la habitación de al lado, Sarah descansaba por fin tras 2 días de miedo constante. Sarah, me diste algo que creía haber perdido para siempre. La oportunidad de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Supiste ver más allá de los tatuajes y la reputación para encontrar lo bueno que quedaba en mí. Espero que algún día comprendáis que dejaros a las 2 es la única forma que conozco de manteneros a salvo. Jake sintió un nudo en la garganta mientras seguía escribiendo, explicando su decisión de enfrentarse solo a los lobos. Detalló sus arreglos financieros. La cabaña era legalmente suya, junto con su cuenta de ahorros y el pequeño fondo fiduciario que había creado para la educación de Emma. Había pasado la mañana haciendo llamadas a abogados y bancos, asegurándose de que su muerte no las dejara en una situación de vulnerabilidad económica. Emma, mi valiente niña, tú me enseñaste que las familias no solo se nacen, sino que se eligen. Tú me elegiste cuando tenías todas las razones para tener miedo, y ese regalo lo cambió todo. El caballo de madera de tu cómoda no está terminado, pero quizá eso esté bien. Algunas cosas son más bonitas cuando usamos nuestra imaginación para completarlas. La confesión continuaba con detalles sobre su pasado que nunca había compartido. La muerte de su hija Lily, su culpa por haber elegido el club en lugar de la familia, la violencia en la que había participado antes de encontrar la fuerza para alejarse. Quería que entendieran por qué no podía simplemente ignorar las amenazas de Viper, por qué huir solo retrasaría la inevitable confrontación. Sé que querrás recordarme como el hombre que te ayudó, pero necesito que sepas la verdad sobre quién era antes de conocerte. He hecho cosas que nunca podré deshacer. He hecho daño a personas que no se lo merecían. He elegido la lealtad a los criminales por encima del deber hacia víctimas inocentes. El hombre al que amas es real, pero existe porque tú creíste que podía existir. Jake metió la carta en un sobre dirigido a Sarah y Emma y lo dejó en el escritorio de Marcus, donde lo encontrarían si él no regresaba. Había escrito cartas similares antes de misiones peligrosas en Afganistán, pero esta era diferente, más definitiva, mientras Jake preparaba su motocicleta para lo que podría ser su último viaje. Marcus apareció con café y el chaleco táctico que Jake había pedido. Una protección de grado militar que podría marcar la diferencia en lo que se avecinaba. ¿Estás seguro de este plan?, preguntó Marcus, con su entrenamiento militar evidente. En la forma en que evaluó los preparativos de Jake, es la única forma de acabar con esto sin que Emma y Sarah salgan heridas. Jake revisó sus armas por última vez, la pistola calibre 45 que llevaba desde sus días en el ejército y el cuchillo que su padre le había regalado por su 16 cumpleaños. Viper no parará hasta conseguir lo que quiere. Es mejor enfrentarse a él en terreno elegido por mí. ¿Dónde? La antigua cantera a las afueras de Blanco, aislada y con buena visibilidad. Solo hay una forma de entrar y salir. Si las cosas salen mal, al menos el daño será limitado. Marcus asintió con severidad. ¿Qué quieres que les diga? Que cumplí mi promesa, que lo intenté. Jake se subió a su Harley y el rugido del motor rompió la tranquilidad de la mañana. Había llamado a Viper una hora antes y habían acordado encontrarse al mediodía para una última conversación. La cantera guardaba recuerdos de sus primeros días en el club, rituales de iniciación, ceremonias de castigo, el tipo de asuntos que se llevaban a cabo lejos de testigos. Mientras se alejaba del rancho, Jake no miró hacia las ventanas de la habitación de invitados.
No podía permitirse la distracción de ver el rostro de Sarah o la silueta dormida de Emma. La carta contenía todo lo que necesitaban saber. La confesión le pesaba como una carga física mientras cabalgaba hacia lo que podría ser su última batalla. Había pasado su vida adulta huyendo de la responsabilidad, pero la confianza de Emma y el amor de Sarah le habían enseñado que algunas cosas merecían enfrentarse de frente. A 20 millas del rancho, el teléfono de Jake vibró con un mensaje de Viper. Espero que estés listo para volver a casa, hermano. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Jake borró el mensaje y siguió cabalgando hacia la cantera, llevando consigo el recuerdo de la risa de Emma y el suave tacto de Sarah, junto con la certeza de que algunas deudas solo se pueden pagar con todo lo que uno tiene para dar. El sol de la mañana se elevaba mientras se acercaba al cruce, donde su antigua vida y su nueva esperanza finalmente colisionarían. El sangriento parche de la banda yacía en el polvo de la cantera como una bandera de rendición desechada. Jake se la había arrancado de la chaqueta de Viper durante su brutal pelea. La tela aún estaba caliente por la sangre de los nudillos partidos y la rabia que se había acumulado durante 6 meses. El logotipo de los Crimson Wolves, que en su día fue un símbolo de hermandad y pertenencia, ahora representaba todo lo que Jake finalmente había encontrado la fuerza para dejar atrás. Viper lo rodeaba como un depredador, con la cara hinchada y sangrando, pero con los ojos aún ardientes por la furia de su autoridad absoluta desafiada. Los otros miembros del club, Snake, Hammer, T-Bone y Diesel, formaron un círculo alrededor de los combatientes, con expresiones divididas entre la lealtad a su presidente y el respeto a regañadientes por la negativa de Jake a retroceder. Siempre has sido terco. Reaper, escupió Viper, limpiándose la sangre de la boca. Pero esto se acaba ahora. Vuelve al club o visitaremos a tu nueva familia esta noche. El chaleco táctico de Jake había absorbido la mayor parte del ataque inicial de Viper, pero le dolían las costillas por los golpes en el cuerpo y tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. Aún así, se mantuvo en pie, gracias a su entrenamiento militar y a su desesperada determinación, que le mantuvieron erguido cuando una motivación menor habría fracasado. Lo único que va a terminar aquí es tu control sobre mí, respondió Jake, con voz firme a pesar del dolor. Ya no voy a ser tu arma, Mouse. El grito de Viper resonó en las paredes de la cantera. Ven aquí y ayúdame a terminar con esto. Pero Thomas Mouse Rodríguez permaneció inmóvil en su motocicleta, con su pequeño cuerpo tenso por el conflicto interno. Jake le había salvado la vida a Mouse durante una pelea en un bar hacía 3 años, sacándolo de una situación que habría terminado mal. Ahora la deuda vencía de una forma que ninguno de los dos había previsto. No puedo hacerlo, Vip, dijo Mouse en voz baja. Jake es un buen hombre, mejor que el resto de nosotros. La ira de Viper cambió de objetivo al instante. Olvidas a quién sirves, Mouse. Sangre entra, sangre sale. Ese es el código. Se supone que el código protege a la familia, no la destruye. La voz de Mouse se hizo más fuerte. Jake encontró algo por lo que vale la pena luchar. Quizás deberíamos dejar que lo tenga. Snake se rió con dureza. Escúchalos, Vip. Se están volviendo blandos como un grupo de civiles. Pero Hammer, el enorme ejecutor que había acompañado a Jake en innumerables situaciones peligrosas, dio un paso adelante con una gentileza sorprendente. Viper, tal vez Mouse tenga razón. Jake cumplió su condena, pagó su deuda. Quiere salir limpio. Tal vez deberíamos dejarlo ir. Nadie sale limpio. La voz de Viper resonó con absoluta autoridad. El club es una familia. La familia no abandona a la familia. Jake se enderezó a pesar de sus heridas, recurriendo a sus reservas de fuerza, que creía agotadas. La familia no amenaza a niños inocentes. La familia no obliga a los hermanos a elegir entre el amor y la lealtad. Tú elegiste a una enfermera y a un niño por encima de 15 años de hermandad. Yo elegí la oportunidad de ser mejor de lo que era. La voz de Jake transmitía una convicción que incluso a él le sorprendió. Elegí proteger en lugar de destruir, construir en lugar de derribar. Eso no es traición, es crecimiento. Viper sacó su cuchillo y la hoja brilló bajo el sol de la tarde. Basta de filosofía. Vas a volver con nosotros o te quedarás aquí para siempre. El ataque fue rápido y despiadado.
La experiencia de Viper en el combate con armas blancas se hacía evidente en cada corte controlado. Jake lo desvió con los antebrazos, sintiendo cómo la tela y la piel se desgarraban bajo el filo de la navaja, pero logró agarrar la muñeca de Viper y girarla hasta que el cuchillo cayó ruidosamente sobre las rocas. Lo que siguió fue crudo y brutal. Dos hombres luchando no solo por el dominio, sino por visiones fundamentalmente diferentes de lo que significaba la fuerza. Viper luchó por mantener su autoridad para demostrar que la lealtad al club estaba por encima de cualquier otra consideración. Jake luchó por el derecho a elegir el amor por encima del miedo, la esperanza por encima de la violencia. Cuando Jake finalmente inmovilizó a Viper en el suelo, ambos hombres estaban sangrando y agotados. Los ojos del presidente del club reflejaban algo que Jake nunca había visto antes. Derrota. Se acabó, Vip, dijo Jake en voz baja. Me voy y tú vas a dejarme marchar. Viper lo miró fijamente durante un largo momento y luego empezó a reír a pesar de tener el labio partido. ¿Crees que esto acaba con todo? ¿Crees que puedes alejarte de lo que eres? Yo ya lo he hecho. Jake se levantó lentamente, con todos los músculos protestando. Se llevó la mano al parche carmesí de los lobos de su chaqueta, el que había llevado durante 15 años en los buenos y en los malos momentos. Con una ceremonia deliberada, lo arrancó y lo dejó caer junto a las víboras en el polvo. Cualquiera que quiera visitar a Emma o a Sarah tendrá que responder ante mí personalmente, anunció Jake a los miembros del club reunidos. Y os prometo que ahora soy mucho más peligroso de lo que jamás fui como vuestro ejecutor. Mouse asintió lentamente. Mensaje recibido, hermano. Uno a uno, los demás miembros del club se subieron a sus motocicletas. Solo Viper permaneció en el suelo, mirando las dos insignias que yacían en el polvo de la cantera, como la piel mudada de una vida anterior. Mientras Jake caminaba hacia su propia moto, Mouse se acercó a él. Por si sirve de algo, Reaper, creo que has tomado la decisión correcta. Gracias. Y Mouse, eso significa algo. Jake arrancó su Harley y se alejó de la cantera sin mirar atrás, dejando atrás su sangriento parche de lavanda, como una lápida, marcando la muerte de quien solía ser. El dibujo de la familia de Emma cubría toda una hoja de cartulina, creado con la intensidad concentrada de una niña, procesando emociones complejas a través del arte. Había utilizado todos los lápices de colores de su caja para plasmar lo que ella veía como su unidad perfecta. Jake se erguía en el centro, con su chaqueta de cuero, pero con una sonrisa amable. Sarah estaba a su lado con su uniforme de enfermera, con los brazos extendidos de forma protectora, y Emma entre ellos, sosteniendo al señor Patches. Las tres figuras estaban rodeadas por un borde en forma de corazón decorado con flores. «Estos somos nosotros», anunció Emma con orgullo, entregándole el dibujo a Jake mientras él estaba sentado en el porche de Marcus, con la cara aún llena de moretones de colores por el enfrentamiento en la cantera. «Esta es nuestra familia». Jake aceptó la obra de arte con las manos ligeramente temblorosas, no por sus heridas, sino por la abrumadora emoción de verse representado como alguien digno de amor y pertenencia. Desde la perspectiva de Emma, de 8 años, sus cicatrices y tatuajes no lo definían. Lo definía el lugar que ocupaba en sus corazones. «Es precioso, cariño. Absolutamente perfecto». La voz de Jake se quebró por la emoción mientras estudiaba cada detalle. Emma había dibujado pequeños corazones flotando alrededor de las tres figuras y le había dado alas de ángel similares a las de su mapa de viaje. Sarah salió de la casa con suministros médicos. Su formación como enfermera era evidente en la forma eficiente en que había estado tratando las heridas de Jake durante lo había dejado maltrecho, pero victorioso y, lo que es más importante, finalmente lo había liberado de la amenaza que había ensombrecido su relación. «Es hora de cambiarte el vendaje», anunció Sarah, sentándose junto a Jake en el columpio del porche. «Y ni se te ocurra discutir. Órdenes del médico». Emma se sentó con las piernas cruzadas en la terraza de madera, observando los cuidadosos cuidados de Sarah, con la fascinación que los niños sienten por los procedimientos médicos. «¿De Bertín? ¿Te duele, señor Jake?» «No tanto como antes», respondió Jake con sinceridad. «Tu tía Sarah tiene manos mágicas para curar». «Eso es lo que mamá solía decir de las enfermeras», dijo Emma con naturalidad, «que son como ángeles, pero que pueden quedarse en la tierra para ayudar a la gente». Las manos de Sarah se detuvieron un momento sobre los vendajes de Jake, conmovida por la inocente sabiduría. «Tu mamá era una mujer inteligente».
Durante la última semana, habían establecido nuevas rutinas que parecían más permanentes que sus acuerdos anteriores. Marcus les había ofrecido refugio indefinido en el rancho, disfrutando genuinamente de la compañía después de años de soledad. Emma estaba prosperando en el entorno rural, su pierna se estaba curando bien y su ánimo era mejor que el que Sarah había visto desde el accidente. La doctora Patricia Chris, la terapeuta itinerante que había estado trabajando con Emma, había visitado el rancho 2 veces y se había declarado impresionada por el progreso emocional de la niña. Tener adultos estables y cariñosos en su vida es la mejor medicina, le dijo a Sarah durante su última sesión. Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. Jake había estado asistiendo a sus propias sesiones de terapia a través de videollamadas, trabajando en décadas de traumas no resueltos, con un consejero especializado en veteranos que pasaban por entornos de alto estrés. El proceso era difícil pero necesario, ya que le ayudaba a comprender que su pasado no tenía por qué definir su futuro. «Señor Jake, ¿me ayuda a escribir una carta?», preguntó Emma, dando los últimos retoques a su dibujo familiar. «Claro, cariño. ¿Qué tipo de carta?». «Para la señora juez, para decirle que ahora somos una familia de verdad y que ya no tiene que preocuparse por mí». A Sarah se le cortó la respiración. La evaluación de los servicios sociales se había pospuesto y hay que tener en cuenta a Emma, especialmente hay que tener en cuenta a Emma, interrumpió Jake con delicadeza. Ella se merece un hogar estable con unos padres comprometidos el uno con el otro y con ella. Se merece el tipo de familia que nunca pensé que tendría la suerte de tener. Emma subió corriendo los escalones del porche, sin poder contener su emoción. «Di que sí, tía Sarah. Di que sí». Sarah se rió entre lágrimas, mirando el rostro esperanzado de Jake y la expresión ansiosa de Emma. «¿Cómo puedo discutir con vosotros dos? ¿Eso es un sí?», preguntó Jake con la voz ronca por la emoción. «Es definitivamente un sí». Mientras Jake deslizaba el anillo de su abuela en el dedo de Sarah, Emma los abrazó a ambos, creando un abrazo a tres que parecía lo más natural del mundo. Las luciérnagas continuaron su ancestral danza a su alrededor. Pequeñas luces que celebraban el momento en que tres corazones separados se convertían en una familia indestructible. La tarjeta hecha a mano por Emma era una obra maestra del arte de una niña de 8 años, creada con cartulina, pegamento brillante y la determinación inquebrantable de una niña con una misión. En la parte delantera había un dibujo de Jake y Sarah cogidos de la mano bajo un arcoíris con la frase «¿Quieres casarte con la tía Sarah?», escrita con cuidadosas letras mayúsculas, decoradas con pegatinas de corazones. En el interior, Emma había escrito, con su mejor letra cursiva: «Querido señor Jake, debería pedirle a la tía Sarah que se case con usted, porque ambos sonríen más cuando están juntos, y las familias deben ser para siempre. Con cariño, Emma, tu casi hija». Jake descubrió la tarjeta en su banco de trabajo en la tienda de Marcus, colocada cuidadosamente junto a su café matutino, donde era imposible que no la viera. Los esfuerzos de Emma por emparejarlos se habían vuelto más atrevidos durante la última semana, incluyendo comentarios directos sobre lo bonito que sería tener el mismo apellido y preguntas sutiles sobre cuándo decidían casarse los adultos. «Emma, ¿me has dejado esto?», gritó Jake hacia la casa, aunque sus risitas desde la cocina ya le daban la respuesta. «Quizás», fue su inocente respuesta, seguida de una conversación en voz baja con Sarah que Jake no pudo entender del todo. Jake estudió la tarjeta con más atención, conmovido por la sincera defensa de Emma de su relación. La niña de 8 años se había autoproclamado estratega romántica jefe, aparentemente decidiendo que la vacilación de los adultos era simplemente un problema que requería la intervención de los niños. Esa tarde, mientras se preparaban para su viaje semanal al pueblo para hacer la compra, Emma se colocó estratégicamente entre Jake y Sarah en el asiento delantero de la camioneta. Sus muletas finalmente habían quedado relegadas al trastero tras meses de cuidadosa recuperación. «Señor Jake, cuando era pequeño, ¿alguna vez quiso casarse?». La pregunta de Emma parecía casual, pero Jake reconoció la inocencia calculada en su tono. «A veces lo pensaba, cuando encontrara a la persona adecuada». «¿Y ya has encontrado a la persona adecuada?». Sarah intentó ocultar su sonrisa, mientras Jake respondía con cautela a la pregunta. «¿Tú qué crees, Emma? Creo que quieres a la tía Sarah, y ella te quiere a ti, y yo os quiero a los dos, así que eso ya nos convierte en una familia».
Pero la señora Henderson, de la tienda de comestibles, siempre nos pregunta si estamos casados, y no sé qué responderle. ¿Qué te gustaría decirle?, preguntó Sarah con delicadeza. Emma lo pensó seriamente. Me gustaría decir que tú eres mi madre, y que el señor Jake es mi padre, y que vivimos juntos porque así lo hemos decidido, no solo porque tenemos que hacerlo. Esa sencilla afirmación impactó a ambos adultos con una fuerza sorprendente. Emma había expresado lo que todos sentían, pero no habían logrado plasmar en palabras el deseo de transformar su acuerdo práctico en algo elegido y permanente. Es una forma preciosa de verlo, dijo Jake en voz baja. Entonces, ¿cuándo se lo vas a pedir? La paciencia de Emma con las sutilezas de los adultos había llegado aparentemente a su límite. Sarah se rió a pesar suyo. Emma, no puedes ordenar a la gente que se comprometa. ¿Por qué no? Le ordenaste al señor Jake que se cambiara las vendas y comiera verduras, y funcionó bien. Jake entró en el estacionamiento del supermercado, utilizando la actividad de buscar un lugar para ocultar su respuesta emocional a la lógica de Emma. La perspectiva de la niña era refrescantemente directa. Si amabas a alguien y querías pasar tu vida con él, ¿por qué esperar un momento perfecto que tal vez nunca llegara? Dentro de la tienda, Emma se autoproclamó coordinadora de bodas y dirigió el carrito hacia el estante de revistas, donde estudió las publicaciones nupciales con intensidad científica. Mira, tienen vestidos con cola larga, cola corta y sin cola, anunció, mostrando a Sarah una foto brillante. ¿Cuál te gusta más? Emma, hoy no estamos comprando vestidos de novia, pero podríamos estarlo si alguien hiciera la pregunta adecuada. La mirada incisiva de Emma a Jake no fue nada sutil. Jake se encontró estudiando a Sarah mientras ella fingía concentrarse en la lista de la compra. Llevaba el pelo recogido en una práctica coleta, vestía vaqueros y una blusa sencilla, y se movía por la tienda con la gracia eficiente de alguien que gestiona múltiples responsabilidades. Era guapa, pero más que eso, era un hogar. Emma, dijo Jake de repente, ¿de verdad crees que debería pedirle a la tía Sarah que se case conmigo? Sí. El entusiasmo de Emma fue inmediato y sincero. Hoy, ahora mismo, en la tienda de comestibles. ¿Por qué no? Aquí es donde compramos la comida para nuestras cenas familiares. Aquí es donde la señora Henderson siempre nos pregunta si estamos casados. Aquí es donde descubrimos que a la tía Sarah le gusta el helado caro, pero solo lo compra cuando tú pagas. Sarah se sonrojó ante esta última observación. Emma, no deberías fijarte en cosas así. Me fijo en todo. Me fijo en que el señor Jake siempre lleva las bolsas pesadas para que tú no tengas que hacerlo. Me fijo en que le guardas el último trozo de tarta incluso cuando te apetece comértelo. Me doy cuenta de que ambos me vigiláis por la noche, aunque creéis que estoy durmiendo. Emma sacó su tarjeta hecha a mano de la mochila y se la entregó a Jake. La hice porque a veces los adultos necesitan ayuda para recordar lo que es importante. La señora Peterson dice que el amor es una palabra de acción, no solo una palabra de sentimiento, así que tal vez sea hora de pasar a la acción. Jake miró la tarjeta, luego el rostro expectante de Sarah y, a continuación, la expresión esperanzada de Emma en medio del pasillo de las revistas, rodeado por la mundana realidad de la compra semanal, y se dio cuenta de que los momentos perfectos no tenían que ver con entornos perfectos, tenían que ver con la certeza perfecta. Sarah, dijo, con una voz que se elevaba por encima del caos cotidiano de la compra. ¿Quieres casarte conmigo? La nueva foto familiar ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea de su pequeña casa, cerca de la escuela de Emma. Su marco plateado reflejaba la luz de la tarde mientras Emma, de 6 años, la limpiaba con cuidado, con la minuciosidad de una niña que entiende el valor de las cosas preciosas. La fotografía había sido tomada 6 meses después de la boda, y mostraba a Jake con su mejor traje, con el brazo alrededor de Sarah, que llevaba un sencillo vestido blanco, mientras Emma estaba entre ellos con un vestido de niña de las flores de color amarillo pálido y la sonrisa más grande que jamás había esbozado para una cámara. «Cuéntame otra vez cómo fue la boda», pidió Emma, acomodándose en su lugar favorito del sofá, desde donde podía ver tanto la foto como los rostros de sus padres mientras compartían la historia que nunca se cansaba de escuchar. Sarah levantó la vista de la pila de papeles que estaba corrigiendo. La escuela nocturna le había permitido obtener un título en educación
y ahora enseñaba a tiempo parcial en la escuela primaria de Emma, al tiempo que mantenía sus turnos de enfermería en el hospital. ¿Qué parte quieres que te cuente? Todo, desde el principio. Jake cerró su revista de carpintería y se sentó en el sofá, haciendo sitio para Emma entre él y Sarah. Se había convertido en su ritual nocturno. Deberes hechos, cena terminada y hora de las historias que reforzaban su historia familiar. Bueno, comenzó Jake, con la cadencia narrativa que tanto le gustaba a Emma. Fue que una boda muy pequeña, solo nosotros, Marcus, el doctor Hendricks y el juez Martínez en el jardín del juzgado y yo, añadió Emma con importancia. Yo fui la niña de las flores, la portadora de los anillos y el padrino, todo en uno. Tú eras la persona más importante allí, coincidió Sarah, alisando el cabello oscuro de Emma, porque nada de esto habría sucedido sin ti. Emma sonrió con orgullo ante este familiar reconocimiento de su papel en unirlos. La niña que una vez susurró, «Por favor, no me hagas daño», a un desconocido en una carretera solitaria, se había convertido en una niña de 10 años segura de sí misma, que entendía que las familias podían construirse tanto a partir del amor y la elección como de la biología. ¿Y luego qué pasó?, Emma preguntó, aunque se sabía cada detalle de memoria. Entonces el juez Martínez dijo las palabras que nos convirtieron oficialmente en una familia, continuó Jake. Y cuando preguntó si había alguna objeción, tú levantaste la mano. Emma se rió al recordar. Dije que había una objeción muy importante, que nadie me había preguntado si quería que Jake fuera mi papá. ¿Y qué le dijiste al juez?, preguntó Sarah, interpretando su papel en el guión familiar. Le dije que llevaba mucho tiempo queriendo tener un papá y que Jake era exactamente el adecuado, porque sabía arreglar las cosas rotas y en la garganta, como siempre le ocurría en esta parte de la historia. Las palabras de Emma aquel día fueron espontáneas y sinceras, y conmovieron a varios de los presentes en el juzgado hasta las lágrimas, consolidando lo que todos ya sabían, que su familia poco convencional estaba unida por algo más fuerte que la ley o las convenciones. Y entonces todos lloramos de alegría, continuó Emma. Y el juez Martínez dijo que nunca había celebrado una boda con una niña de las flores que diera un discurso, pero que le parecía perfecto. La casa que los rodeaba era testimonio de sus 3 años juntos. Los muebles tallados a mano por Jake se mezclaban con la decoración práctica de Sarah. Las obras de arte de Emma cubrían la nevera y las fotografías documentaban cumpleaños, obras de teatro del colegio y momentos tranquilos en familia. La hipoteca estaba a nombre de Sarah y Jake. Los papeles de adopción que hacían a Emma su hija legalmente estaban enmarcados en su taller, y las pólizas de seguro de vida se nombraban mutuamente como beneficiarios con la certeza natural de las personas que planean envejecer juntas. ¿Sabes qué fue lo que más me gustó de toda la boda?, Jake le preguntó a Emma. ¿Qué? Cuando el juez Martínez me preguntó si te amaría y protegería a ti y a tu madre por el resto de mi vida, y tú susurraste, di que sí muy fuerte para que todos puedan oírlo. Emma se rió. Quería asegurarme de que lo decías en serio. Lo decía en serio entonces, lo digo en serio ahora, y lo diré en serio cuando seas mayor y tengas tu propia familia. ¿Seguirás arreglándome las cosas cuando sea mayor? Mientras estas manos funcionen, cariño. Eso es lo que hacen los papás. Emma estudió la foto de la boda con la expresión seria que ponía cuando procesaba pensamientos importantes. La señora Peterson dice que algunas familias empiezan con una mamá y un papá que se enamoran y luego tienen hijos. Pero nuestra familia empezó con una niña pequeña que necesitaba ser salvada y un papá que necesitaba aprender a amar de nuevo. Sarah y Jake intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Emma, aún sorprendidos por la sabiduría y la inteligencia emocional de su hija. Ambos tipos de familias son perfectas, dijo Sarah con delicadeza. Lo que importa es que nos elijamos cada día, como cuando Jake decidió parar y ayudarme en lugar de seguir conduciendo. Exactamente así. Emma cogió la foto y la sostuvo con cuidado mientras trazaba sus rostros con un dedo. Me alegro de que pararas, papá. Me alegro de que no tuvieras demasiado miedo de querernos. Jake abrazó a su hija, inhalando el aroma de su champú y sintiendo su sólido calor contra su pecho. Yo también me alegro, pequeña. Yo también me alegro. Fuera, las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido,
Y dentro de su pequeña casa, una familia que había nacido del coraje y la bondad se preparaba para otra noche de la sencilla felicidad que habían aprendido a atesorar por encima de todo.